No muchas personas conocen esta historia, pero si escuchas con atención, entenderás por qué no debería ser olvidada. A veces, las cosas más inquietantes no se encuentran en las páginas de un libro o en las palabras de un extraño. Están ocultas en los lugares más comunes, esperando a ser descubiertas por quienes no saben lo que están buscando. Esto que voy a contarte no es un mito ni una invención. Es algo que ha pasado de voz en voz, cambiando un poco con cada narrador, pero siempre con el mismo núcleo oscuro. Hay una cabaña, dicen, perdida en algún rincón del bosque, donde el tiempo no sigue las reglas que conocemos. Y en esa cabaña hay un reloj, uno que no debería ser tocado, ni siquiera mirado por mucho tiempo. Tal vez no creas en este tipo de cosas. Tal vez te digas a ti mismo que son solo historias para asustar a los niños o para entretener a quienes buscan lo paranormal. Pero te lo advierto, a veces lo que parece un simple cuento tiene raíces mucho más profundas. Esta es una de esas historias. Escucha con atención, porque lo que ocurrió a aquella familia es algo que podría pasarte a ti si no tienes cuidado. La familia llegó a la cabaña una tarde nublada, cuando el sol apenas lograba filtrarse entre las densas copas de los árboles. El lugar parecía sacado de un libro de cuentos, una estructura sencilla de madera envejecida, con un techo inclinado y ventanas pequeñas que reflejaban el opaco cielo gris. Al entrar, fueron recibidos por el aroma de madera húmeda y algo más, una fragancia tenue que nadie logró identificar, pero que quedó en sus mentes como un recordatorio persistente de que algo no encajaba del todo. La sala principal era acogedora a primera vista. Había una chimenea de piedra, una mesa pequeña con sillas de madera tallada y un viejo sillón cubierto por una manta gastada. Sin embargo, lo que más llamaba la atención era un reloj de pie, situado en una esquina oscura, como si estuviera observándolos. Su esfera estaba cubierta de una gruesa capa de polvo, y las agujas permanecían quietas, congeladas en las 12 en punto. No hacía ruido alguno, ni siquiera el suave tic-tac que se esperaría de un reloj antiguo. Fue el hijo menor quien primero se sintió atraído por él. Se acercó con esa curiosidad ingenua que solo tienen los niños, y limpió el cristal con su manga, revelando una esfera dorada que, aunque hermosa, parecía inquietantemente opaca bajo la luz tenue. Preguntó por qué el reloj no funcionaba, y la madre, distraída mientras desempacaba, le dijo que no lo tocara, que probablemente estaba roto y que no era importante. Sin embargo, desde ese momento, todos comenzaron a notarlo, incluso aunque intentaran ignorarlo. Había algo en ese reloj que parecía atraer la mirada, como si reclamara atención de una manera silenciosa pero insistente. La primera noche transcurrió en relativa calma, pero algo en el ambiente no era del todo normal. La cabaña, aunque protegida por gruesas paredes de madera, parecía respirar con ellos, como si cada crujido de las tablas del suelo o susurro del viento a través de las ventanas fuera algo más que simple casualidad. A medida que las horas pasaban, esa sensación de ser observado se hacía más palpable, aunque nadie se atrevía a mencionarlo. Fue a la mañana siguiente cuando las cosas comenzaron a tornarse extrañas. Durante el desayuno, la madre comentó que había sentido que la noche duraba más de lo normal, como si el amanecer se hubiese retrasado. El padre se rió de su comentario, atribuyéndolo a la falta de relojes precisos en la cabaña, pero él también notaba algo peculiar. Los niños, normalmente llenos de energía, estaban tranquilos, casi en silencio, como si percibieran algo que los adultos no podían comprender. Esa noche, cuando todos dormían, el padre despertó sobresaltado. Miró alrededor confundido, como si no reconociera dónde estaba. Despertó a la madre y le preguntó qué hora era, señalando el reloj de pared de la cocina, que marcaba las 3. La madre, somnolienta,
Le respondió que era de madrugada y que volviera a dormir, pero él insistió, diciendo que había visto el amanecer por la ventana hacía apenas un momento. Su tono era serio, casi desesperado, pero ella, pensando que se trataba de un sueño extraño, no le dio más importancia. Conforme pasaban los días, esa sensación de distorsión temporal se intensificó. Las horas parecían alargarse o acortarse de manera impredecible. A veces, un simple almuerzo se sentía interminable, mientras que las tardes desaparecían en un parpadeo. Los niños comenzaron a mencionar sueños recurrentes. Un bosque interminable, lleno de árboles cuyas ramas se movían aunque no hubiera viento. En esos sueños, siempre veían a un hombre sin rostro que señalaba hacia el reloj de la cabaña, aunque nunca decía una palabra. La madre, cada vez más inquieta, comenzó a notar que las manecillas del reloj se movían de forma imperceptible. No giraban hacia adelante como deberían, sino hacia atrás, en un movimiento tan lento que apenas podía detectarse a simple vista. Pero lo más perturbador era el sonido. Aunque al principio nadie lo escuchaba, con cada noche que pasaba, un débil tic-tac comenzó a hacerse presente. Era un sonido irregular, como un latido que no estaba sincronizado con el tiempo real. Para la cuarta noche, la familia estaba al borde de la desesperación. Todos dormían mal, atormentados por sensaciones y visiones que no podían explicar. Y entonces ocurrió lo inevitable. El reloj, ese objeto que había permanecido en silencio desde el primer día, emitió un sonido. Fue un campanazo fuerte y claro, que resonó en toda la cabaña a medianoche exacta. La madre se levantó de golpe, seguida por el padre, y ambos corrieron a la sala principal. Las manecillas giraban rápidamente hacia atrás, como si el tiempo mismo estuviera siendo deshecho dentro de aquel mecanismo imposible. Fue en ese momento cuando el padre, incapaz de resistir la atracción del reloj, se acercó demasiado. El clímax llegó con una intensidad que ninguno de ellos podría haber anticipado. Todo en la cabaña parecía conspirar contra ellos. El aire se volvió casi irrespirable, cargado de una opresión invisible que les pesaba en el pecho y dificultaba cada respiración. Las luces parpadearon hasta apagarse por completo, dejando la cabaña sumida en una oscuridad que parecía más densa de lo natural, como si el espacio mismo se hubiera contraído a su alrededor. El reloj, ese objeto inquietante que hasta entonces había mantenido una calma perturbadora, comenzó a vibrar ligeramente. No era un movimiento violento, sino un temblor constante, como si algo en su interior estuviera luchando por liberarse. Las manecillas, que habían estado girando lentamente hacia atrás, ahora giraban con una velocidad vertiginosa, creando un zumbido agudo que perforaba los oídos. El sonido no era solo audible, lo sentían en los huesos, como una vibración que parecía resonar en cada fibra de sus cuerpos. El padre, incapaz de resistir la atracción del reloj, se acercó a él como si estuviera hipnotizado. La madre lo llamó, rogándole que se detuviera, pero él no respondía. Su mirada estaba fija en la esfera dorada, ahora iluminada por un extraño brillo que parecía emanar desde dentro. Era un resplandor antinatural, de un tono dorado enfermizo que pulsaba como si estuviera vivo. Cuando el padre extendió la mano y tocó el cristal del reloj, el temblor cesó de golpe y todo quedó en un silencio aterrador. Por un momento, parecía que el tiempo mismo había dejado de existir dentro de la cabaña. Entonces, sin previo aviso, el cristal se quebró con un sonido agudo y metálico, como si no fuera vidrio, sino algo mucho más antiguo y extraño. Detrás del cristal roto, no había engranajes ni mecanismos, solo un vacío profundo, negro como el espacio, que parecía devorar la luz a su alrededor. No era un simple hueco, era un abismo, una abertura a algo que no pertenecía a este mundo. Y desde ese vacío surgieron formas difusas, sombras que no tenían contorno definido pero que transmitían una presencia palpable. Una de esas sombras se extendió hacia el padre, envolviendo su mano con una rapidez imposible. Él dejó escapar un grito ahogado, un sonido de puro terror,
mientras la sombra parecía tirar de él hacia el abismo. Su cuerpo comenzó a inclinarse hacia adelante, como si fuera arrastrado por una fuerza invisible. La madre, aterrada pero decidida, corrió hacia él y lo sujetó por el brazo, intentando detenerlo. Los niños lloraban desconsolados, aferrándose el uno al otro, mientras el caos se apoderaba de la cabaña. La madre, en medio de su desesperación, gritó al padre que luchara, que no se rindiera, pero los ojos de él estaban vacíos, como si algo estuviera drenando su esencia desde dentro. Fue entonces cuando recordó las manecillas del reloj. Con una fuerza que no sabía que tenía, soltó el brazo del padre y se giró hacia el reloj. Su mente estaba nublada, pero había algo instintivo, casi primitivo, que le decía lo que debía hacer. Con las manos temblorosas, tomó las manecillas que aún giraban sin control y las forzó a moverse hacia adelante. El reloj resistió al principio, como si estuviera vivo y no quisiera ceder, pero la madre no se detuvo. Aplicó toda la fuerza que pudo reunir, girando las manecillas hacia adelante una y otra vez, mientras el vacío detrás del cristal parecía gritar, un sonido indescriptible que no pertenecía a este mundo. Cuando las manecillas alcanzaron las 12, el grito cesó y todo quedó en completo silencio. Las sombras se desvanecieron en el acto, como si nunca hubieran estado allí. El padre cayó al suelo, inconsciente pero vivo. El vacío en el reloj se cerró de repente, dejando tras de sí solo el cristal roto y las agujas inmóviles. La cabaña, que hasta ese momento había sido un hervidero de tensión, recuperó su calma, aunque el aire seguía cargado con un eco de lo que había ocurrido. La madre se arrodilló junto al padre, llorando mientras lo abrazaba, agradecida de que aún estuviera allí. Pero cuando él abrió los ojos, algo en su mirada había cambiado. Había una profundidad en ellos, un conocimiento oscuro que no estaba allí antes, como si hubiera visto algo al otro lado que ningún ser humano debería presenciar. El silencio que siguió fue casi tan aterrador como el caos que lo precedió. La familia permaneció inmóvil, temblando, tratando de procesar lo que acababa de suceder. El padre seguía en el suelo, respirando con dificultad, mientras la madre lo sujetaba con fuerza, como si temiera que pudiera ser arrebatado nuevamente. Los niños, aún llorando, se abrazaban entre ellos, incapaces de comprender lo que acababan de presenciar. Cuando finalmente el padre logró incorporarse, miró a su alrededor con ojos vacíos, como si no reconociera el lugar. Sus manos temblaban y su voz, cuando habló, era apenas un susurro. «No deberíamos estar aquí», dijo, con un tono tan profundo y cargado de terror que hizo que el corazón de la madre se detuviera por un momento. Sin esperar respuesta, él se levantó tambaleándose y comenzó a recoger las pocas cosas que habían llevado. La madre no discutió. No había necesidad de palabras. Algo dentro de ella le decía que tenían que salir de esa cabaña de inmediato. La sensación de opresión en el aire no había desaparecido del todo. Era como si la cabaña misma estuviera conteniendo el aliento, esperando el momento en que cruzaran la puerta para desatar algo más. Salieron en plena madrugada, dejando las luces encendidas y la puerta abierta. Mientras corrían hacia el coche estacionado en el camino del bosque, el padre se detuvo de repente y miró hacia atrás. La madre, al darse cuenta, lo llamó con urgencia, pero él no respondió. Su mirada estaba fija en la ventana de la sala. Había algo allí. Una figura oscura, inmóvil, los observaba desde dentro de la cabaña. No tenía rostro, pero sus contornos eran claramente humanos. Era alta y delgada, y parecía fundirse con las sombras que la rodeaban. Sin embargo, lo más perturbador no era la figura en sí, sino lo que sostenía. En sus manos, perfectamente visibles incluso desde la distancia, estaba el reloj. Las manecillas, que antes habían quedado inmóviles, comenzaban a moverse de nuevo, girando hacia atrás con una precisión metódica. El padre retrocedió un paso, incapaz de apartar la vista de la figura. «Ya no es nuestro problema», murmuró,
aunque no estaba claro si hablaba para los demás o para sí mismo. La madre lo tomó del brazo, tirando de él hacia el coche, y esta vez no se resistió. Subieron rápidamente, y el motor rugió mientras salían del bosque a toda velocidad. Durante todo el trayecto, nadie habló. El silencio en el coche era tan pesado como lo había sido en la cabaña. Solo cuando finalmente llegaron a un lugar donde las luces de la carretera reemplazaron la oscuridad del bosque, la madre se atrevió a mirar a su esposo. «¿Qué viste allá adentro?», preguntó, con un tono apenas audible. Él tardó en responder, y cuando lo hizo, sus palabras no ofrecieron consuelo. «Vi lo que hay al otro lado», dijo, mirando al frente con una expresión que ella nunca le había visto antes, y nunca debería haberlo visto. La familia nunca volvió a hablar de lo ocurrido. La cabaña quedó abandonada, perdida entre los árboles, como si nunca hubiera existido. Sin embargo, dicen que si te adentras en ese bosque y prestas atención, puedes escuchar un débil tic-tac, como si el tiempo estuviera deshaciendo sus propios pasos. Y si alguna vez te atreves a mirar por la ventana, tal vez veas una figura en las sombras, sosteniendo un reloj que no debería estar funcionando, pero que sigue contando hacia atrás.